No sé si decir buenas tardes o buenas noches, pero bueno estar aquí. Muchísimas gracias a todas las autoridades de INACAP por la oportunidad para estar aquí con ustedes. Voy a entrar en un tema que es muy relacionado con la productividad, pero con un enfoque un poco más sucio en el sentido de ensuciar las manos y un poco más orientado a la parte técnica de la minería, específicamente la tronadura. Perforación y tronadura, pero mi especialidad es la tronadura. Debo decir desde frentón que la primera parte del evento fue para mí una revelación. Yo creo que típicamente mientras menos uno sabe de un tema, más potencial hay para aprender del tema, y por lo tanto los primeros dos discursos me dejaron pero con la cabeza llena de ideas, llena de preguntas y llena de temas que quisiera desarrollar más adelante. Pero vamos al tema que me convoca aquí, por lo menos, que es cómo podemos manejar algo tan tangible como la perforación y la tronadura para producir más productividad. Porque, créanme, la productividad de la operación minera después de la tronadura tiene muchísimo que ver con lo que pasa durante y antes de esta tronadura. Vamos por parte. Ok. El obligatorio lámina hablando de los tiempos en que estamos viviendo, que el dólar, ¿no es cierto?, que los precios de los metales, que no es nada chiste, que los chinos que nos están comprando, que el mundo que está en pedazos, que la grasa que tenemos que cortar, que la FIFA, o sea, en el fondo todo está mal. Pero yo concuerdo con lo que se dijo anteriormente, que el crisis básicamente es justamente, yo veo más la oportunidad que el peligro. El peligro es real, pero el peligro de hacer nada es mucho más. Tenemos que avanzar. A pesar de que el horizonte se ve medio oscuro, tenemos que pensar en cómo vamos a traspasar eso y llegar al otro lado donde está el sol. Todos estamos de acuerdo con que tenemos que controlar los costos. En eso no hay ninguna duda en absoluto. La pregunta es, por supuesto que sí, pero ¿el costo de qué? Como economista, yo soy un excelente centro delantero. O sea, mi visión de economía es tremendamente sencilla. De hecho, seguramente voy a salir por la puerta trasera después de terminar. Pero no está de más considerar la parte económica cuando estamos tratando temas técnicos como la tronadura. ¿El costo de qué? El costo de esto. Suena un poco simplista, pero en realidad, hoy por hoy, hay muchísimas conversaciones en todas las minas, sobre todo en todos los departamentos de adquisiciones, de compras, y muchas veces se olvida que es el costo de lo que vendemos que está tremendamente importante. Sobre todo una cosa como el cobre fino, donde nosotros no tenemos injerencia alguna en el precio. Este precio está fijado esencialmente, según entiendo, en Londres. Por lo tanto, la productividad nuestra, sobre todo la productividad financiera, la rentabilidad, va a tener que pasar por los costos de lo que nosotros vendemos. Se ve mucho mejor acá que acá, pero no importa. Tengo una forma muy simplista, nuevamente, para desarrollar un argumento sobre la meta de la perforación y voladura, tronadura. Es facilitar la reducción en el costo de cobre, en el caso de Chile. Pongamos el caso que aquí está nuestra condición base. Aquí es el precio previo, en los viejos tiempos buenos. Y teníamos una situación aproximadamente así, donde la columna no apunta muy bien, pero voy por acá. Esto es básicamente las ventas, el revenue, los ingresos. Aquí tenemos los costos y lo verde, obviamente, es la ganancia para todos, para Chile. Pero pasó esto. Y por lo tanto, y esa es la parte simplista, obviamente vamos a asumir que ya las ventas son menores. Los ingresos son menores, vamos a asumir que los costos son iguales. Puede ser que los costos incluso han subido. Pero la clara es que tenemos esto como ingresos. ¿Dónde queremos estar? Por el momento no hay nada que hacer aquí, pero sí podemos afectar esto. Aumentando esto, y dejando esto como el impacto de la productividad.
más dinero, más impuestos, más royalty, más riqueza para el país y para los inversionistas de las compañías mineras. ¿Cómo traducimos la parte de la tronadura a este escenario que recién vimos? Partimos para la parte final hacia atrás. Queremos rentabilidad a través de la productividad del proceso minero, el proceso productivo. Eso, en el caso mío, pasa por optimización de la perforación y la tronadura. La optimización en el sentido de producir lo mismo o más ocupando menos recursos, menos energía, menos gastos, menos todo. Y eso pasa por un tema súper importante que es el diseño y la ingeniería. Fundamental. Hay que hacer eso bien, pero hay más. Tenemos que manejar la calidad de la implementación, la ejecución del diseño. Hay muchísimos muy buenos diseños que murieron sin nunca haber sido implementados bien. Por lo tanto, hay mucho aprendizaje y muchos estudios que a lo largo de los años fueron abandonados porque el resultado no estaba. Y la gente decía que bueno, la idea fue estúpida, no funcionaba. En realidad, nunca fue bien implementado. Mucho de nuestro trabajo como equipo de optimización de los resultados de nuestros clientes pasa primero por hacer un proceso de auditoría de la calidad de la implementación, desde perforación hasta la calidad del explosivo, hasta la calidad de colocar el explosivo, todo, absolutamente todo. Todo suena muy bien. ¿Por qué el ratón? Tenía que buscar la traducción de este libro. Se llama en español De hombres y ratones, aparentemente. Of Mice and Men. ¿Por qué se llama Of Mice and Men? Porque hay un viejo dicho de Escocia, donde yo nací, que dice que los mejores planes de hombres y ratones muchas veces se van a cualquier parte. En el sentido de que hay otro dicho que leí, y no sé, no quiero citarlo mal, pero creo que es un dicho musulmán incluso, que dice que el hombre planifica y Dios se ríe. En el sentido de que no, el hecho de que lo planificamos no significa que va a pasar. Consideremos entonces, veamos que podríamos nosotros querer conseguir esto en términos de control de estabilidad de taludes, que obviamente es muy afectado por la tronadura. O quizás esto, ambos resultados excelentes en dos países distintos, dos compañías distintas. Pero muchas veces podríamos conseguir esto. No es tan bonito, tiene impacto muy fuerte sobre la rentabilidad de la mina. No tengo tiempo para entrar en detalle para explicarlo, pero créanme que un resultado así, extrapolado a lo largo de la mina, estamos hablando de millones de dólares de gastos adicionales o ahorros, si eso es donde comenzamos y podemos mejorar. Un caso mucho peor, por lo cual la tronadura tenía una parte nada más de la responsabilidad, es algo así. O si uno lo quiere ver en más grande, esto. No sé hasta qué punto se ve claramente, pero esta mina se llama Bingham Canyon, pertenece a la compañía Kennecott Copper, que a su vez pertenece a Rio Tinto. Eso fue en el año, si no me equivoco, 2013. Y fue una cosa desastrosa. Nadie ni siquiera fue lastimado, solamente porque Dios es grande. Pero el punto es que algo de aquí tiene que ver con el concepto de producir y producir y producir. O sea, la riqueza está, sácalo. No pensar tanto en lo que vendría después. Pero el tema es que queríamos otra cosa, terminamos con eso. La pregunta es ¿por qué? Por otro lado, viendo la parte productiva, podríamos querer esto, fragmentación bastante bonito, bastante amable para lo que viene después, el chancador, el molienda, todo eso. Pero podríamos conseguir esto. Todos se enojan, primera noche o no. Hasta el superintendente de mantenimiento de los camiones va a tener varias palabras para tener con el ingeniero de perforación y tronadura. Pero ¿por qué pasa eso? Mira, aquí un ejemplo. Una tronadura amortiguada, para los que no están entendidos todavía o ya pasaron por esto. Queremos hacer una tronadura que va a dejar esta cara impecable, porque esta cara va a tener que durar 30 años, por ejemplo, o más. Por lo tanto, colocamos un lindo precorte, tipo de tronadura controlado, colocamos un par o tres barrenos con cargas especiales, dejando un poco de aire aquí, levantando la barrenación aquí,
para proteger esta superficie y ahí metemos la producción. Chocamos. Perfecto. Pero puede pasar esto. Voy a volver. Diámetros pequeños, explosivo especial, liviano, menos intenso. Pero pasó lo siguiente, se nos quedó en pana la L8. Mis disculpas del caso por no nombrar otra máquina de otro proveedor, pero la L8 es la única máquina que conozco para esto. Se quedó en pana la máquina que es necesario para perforar en pequeños diámetros. ¿Qué hacemos? Perforámoslo igual, en el diámetro grande. Total, es un barreno, es explosivo, da lo mismo. No da lo mismo. O otra alternativa, se malogró el camión de explosivos de baja energía. Por lo tanto, la perforación está bien, pero lo vamos a llenar con el explosivo full. O sea, con toda la energía, toda la intensidad, porque este camión está funcionando. Llenámosle. Mal. O otra posibilidad que es un poco loco, el perforista se fue a la fonda, se emborrachó y perforó en cualquier parte. Cualquiera de esos tres escenarios nos van a producir resultados que no son óptimos. Mala fragmentación, mucho daño, pero al fin del día, mucho dinero perdido. Podríamos asumir que la tronadura fue creada como un producto de ingeniería. Lo hicimos adrede. Estudiamos, recogimos información geológica, geomecánica, explosivo. Lo hicimos adrede con un propósito basado en temas fundamentales, los mismos temas que ustedes estudian acá y todos los demás estudian en las universidades y las otras instituciones. Pero no es una receta, y eso voy a volver a este punto varias veces. No es una receta. Es una representación viva. Suena un poco romántico quizás, pero es una representación viva de un proceso adaptivo. Nosotros tenemos que adaptarnos constantemente. ¿Por qué? Porque la roca del lunes no es lo mismo que la roca del domingo previo. La roca constantemente cambia, por lo tanto tenemos que adaptar. Por ningún motivo estamos hablando de un caso de cut and paste. No funciona, al menos que tenemos un día de suerte. Aquí yo creo que ustedes no van a ver muy bien esto por la pantalla, pero aquí estoy hablando de lo que podría pasar por energía con mucha frecuencia en todos los países. Tengo la suerte de trabajar en casi todos los lugares en el mundo, desde Rusia, Australia, China no conozco todavía, Sudamérica, Norteamérica, Australia, Francia, Suecia. En todas partes del mundo estamos viviendo el mismo concepto, que muchas veces hoy por hoy la ingeniería, entre comillas, es esencialmente un proceso para traspasar instrucciones de trabajo. O sea, en el fondo, perfórmelo de esta forma. Y nadie nunca pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Ni cómo. O sea, es un proceso que está básicamente sin control. Está un proceso basado en la memoria de lo que alguien hizo una vez. Tenemos que recuperar, y ese es el desafío para ustedes, para nosotros, cualquiera que trabaja full-time o part-time en docencia. Tenemos que recuperar el arte, porque dije romántico, y la ciencia de la ingeniería de la tronadura, pensando en el beneficio global para la faena o para la compañía, global. Ahora, la pregunta de rigor, y es una pregunta abierta, ¿quién realmente conoce a cabalidad el resultado de la tronadura, que es el resultado que da el máximo beneficio global? Es un poco como la roca, va cambiando constantemente. Es muy difícil contemplar toda la cadena que resulta en el resultado óptimo al fin del día. ¿Qué definición de ingeniería deberíamos aplicar? Aquí, la verdad que fui a los diccionarios y traté de conseguir un montón de distintas definiciones de ingeniería que me serviría para tratar de explicar qué quiero, hablando con mis ingenieros, con mi gente. Y al final son muchísimas palabras que no voy a leer, pero todo eso se puede reducir a una serie de palabras. Ingeniería, bueno, déjame rebobinar. El sustantivo ingeniero en inglés es engineer. La palabra es engineer. La diferencia es que en inglés engineer también es un verbo. No solamente una persona, es un acto, es algo que se hace. Por lo tanto,
Los ingenieros tienen que salir cada día a practicar ingeniería. Es algo activo. Por eso es una actividad en que nosotros logramos aplicar conocimiento para crear y diseñar y lograr cosas a través de acciones y desarrollar constantemente. Debería haber puesto acá innovar también, porque el desarrollo y todo eso sin innovación es un proceso bastante estancado. ¿Qué queremos lograr o diseñar o accionar? Cosas, sistemas, estructuras, resultados, máquinas, fragmentación, materiales. Al final, suena un poco medio superficial, pero queremos esto. Pero quizás no dólares, sino queremos wealth para todos. Riqueza, esa es la palabra. Queremos riqueza. Alguien que conozco en la industria hace poco me contó que mi nuevo gran jefe, varias veces removido, declaró que la minería es una excelente herramienta, no solamente para el desarrollo del país, sino es la arma perfecta para destruir la pobreza. Cosa que me llamó mucho la atención y me redobló un poco mi esfuerzo para seguir tratando de inculcar estas cosas. Pero eso es lo que queremos hacer. La ingeniería no es un acto simple de aplicar un estándar por defecto. Tenemos que tener estándares, pero tenemos que trabajar constantemente para reinventar los estándares para las condiciones que van cambiando. Un ejemplo quizás sencillo, que no es de mi campo. Imagino que las metodologías para hacer funcionar una concentradora con agua dulce sería bastante distinto a una planta para agua del mar. En algunos conceptos, por lo menos, algo tendría que cambiar, los diseños y la construcción. Pero no es un acto sencillo. Es un proceso constante, es cíclico, obviamente, porque cada vez que vamos a otro sector, vamos a tener que cambiar. Y ese es el ciclo. Ojalá que logren verlo, pero este ciclo comienza con medir. Lo que no se mide, olvídate de optimizarlo. Medición es primordial. Después de la medición, analizamos los datos que medimos. Hay mucho hablar hoy en día del famoso concepto de Big Data. Todos tienen que haber escuchado de Big Data. Está en la boca de todos. Yo no soy tan hincha de Big Data. Yo soy más hincha de Big Information. Big Information es lo que tú produces cuando tú haces algo con los Big Data. Cuando tú analizas los datos, logras convertirlo en información y ojalá conocimiento. Ahora sí estamos cocinando con gas. Analizar, modelar. Hoy por hoy los modelos son primordialmente importantes para nosotros. Un buen modelamiento nos ayuda a entender qué está pasando, entender el proceso. Y cuando entendemos el proceso, podemos modificar el proceso. Y cuando modificamos el proceso y medimos los resultados de la modificación, ya estamos controlando el proceso. Ahora sí estamos ganando. Ahora sí tenemos un poco más control sobre nuestro destino. Ahora, si este ciclo no está presente, realmente no estamos practicando la disciplina de ingeniería. Por lo tanto, yo quisiera proponer este tipo de cosas como una especie de medición, yardstick, decimos en inglés, que uno ocupa para clasificar si estamos haciendo o no estamos haciendo ingeniería. Si no estamos haciendo ingeniería, yo pretendo decir que no podemos esperar conseguir, al menos que sea por suerte, conseguir los resultados que maximiza la rentabilidad de lo que nosotros estamos haciendo y la sustentabilidad también. Vamos a la parte un poco más mecánica. Ocupé en el título de la presentación, y creo que aparece en el título del evento, el concepto motor. Quiero mostrarles un motor. En cualquier día, en cualquier mina, todos los días vamos a tener esto. Alguien en planificación va a determinar cuál polígono de roca vamos a volar. Van a decidir por un patrón, una malla de barra de espaciamiento. Van a decidir qué carga van a usar, qué tipo de explosivo, cuánto. Y van a decidir qué secuencia de iniciación vamos a ocupar para liberar toda esta energía. Todo eso por diseño. Y luego, al campo. Vamos a marcar y perforar, vamos a actualmente cargar con explosivos los barrenos, vamos a colocar el taco, muy importante, voy a volver a eso. Amarramos, si estamos con pirotécnicos, o programamos, si estamos con detonadores electrónicos, para dar todo listo y luego tronamos. ¡Pum! Esto es un motor, uno de varios motores.
Este motor anda y produce roca quebrada. Vino desde geología, planificación y va al carguillo, acarreo, chancado, molienda, lixiviación, por ejemplo, extracción y eventualmente el London Metal Exchange. Todas esas palabras que se ve abajo a la derecha son oportunidades para crear riqueza para la minera, para los trabajadores y para el país. Porque cada una de esas palabras es un terreno virtualmente indescubierto para sacar más provecho. Son actividades en secuencia, lógica, causal. Es un proceso, pero es un proceso que todavía no tiene control. Voy a explicar por qué. Nosotros aquí estamos gestionando qué estamos haciendo, pero no estamos gestionando cómo. Quiero robar un diagrama de una disciplina de la cual sé absolutamente nada, que es la parte de control de plantas, pero en el fondo los conceptos son sencillos. Aquí estamos hablando de un diagrama de control de procesos a través de un loop de feedback, retroalimentación, que es muy útil para entender la perforación y tronadura, fíjense. Tenemos un proceso que está acá, que el proceso es la perforación y la tronadura, y este proceso produce un variable. En realidad produce muchas variables, pero vamos a concentrar en uno que es la fragmentación, porque fragmentación tiene muchísima relación con la eficiencia de todos los demás procesos que vienen después, todos. Pero vamos a fijarnos en la fragmentación. Aquí se habla de disturbance o ruido. El ruido en este caso podría ser la variabilidad en la ley, variabilidad en la dureza, variabilidad en la estructura in situ. Todas esas cosas son ruido, son la diferencia entre cemento y la roca natural. Pero a nosotros nos interesa este proceso y el variable que es la fragmentación. Voy por parte. Proceso, tronadura. Variable, fragmentación. Disturbance, ruido, la roca misma. También la variabilidad en nuestras propias prácticas y también la variabilidad natural en el rendimiento, el desempeño de varias materias primas que ocupamos. ¿Okay? Measurement, medición, sensores. Aquí tenemos que medir qué hemos creado. Tenemos que medir la fragmentación. Hay técnicas para medir la fragmentación, no voy a entrar en detalles, pero tiene que ver con, por ejemplo, sacar fotos y digitalizar las fotos. Eso es una forma. Hay otros, pero vamos a quedarnos con eso. El resultado de esto, vamos aquí y comparamos lo que medimos acá con lo que se llama en Process Control Language el set point, el punto de seteo. O sea, en el fondo es el nivel que quiero. Aquí quiero estar. Sea fragmentación, sea acidez, sea inflación, da lo mismo. Es aquí donde quiero estar. La diferencia es el error. Por lo tanto, yo aplico mi controlador. ¿Controlador es qué? Ustedes, los ingenieros que hacen el diseño. Porque a través del ajuste en el diseño, y también puede ser selección de productos de materias primas como explosivos, detonadores, etc., logramos controlar un poco más el proceso. El control final yo lo llamaría un poco más aplicar la iniciación electrónica para hacer un fine tuning de la secuencia de iniciación. Pero es un proceso de control de procesos. Y nosotros podemos tomar prestado muchos elementos de esta ciencia que es tremendamente entendido en el mundo de plantas y metalúrgica para nuestro proceso de perforación y tronadura. Damos un ejemplo que es un poco más relacionado con esta área del mundo. Minas como Chucky, RT, ALES. Aquí está nuestro motor, pero ya está inserto en una máquina mucho más grande. Aquí tenemos perforación y tronadura, voladura. Eso conduce a carguillo, o sea, el carguillo de la roca en palas, cargadores frontales y el transporte en los camiones. Los llevamos al chancado, obviamente. También los llevamos a los botaderos, pero ese es un tema para otra ocasión. Y del chancado a molienda y de molienda a otras partes del proceso, flotación, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otra parte que es la mala parte, que es manejo de sobretamaños. La tronadura no siempre hace lo que quisiéramos y a veces deja los fragmentos muy mal fragmentados, como aquello que vimos en el pobre camioncito en un país que no puedo nombrar, pero que sí fue una mina peruana. Al mundo.
¿Alguien se recuerda de Murci Rojas? Medimos las cosas. No hay optimización si no hay medición. Medimos la fragmentación en la pila. ¿Okay? Podemos medir la eficiencia del carguillo. Dispatch o Jigsaw o varios otros sistemas de medición de gestión de flotas que existen hoy en día. No se ve muy bien, pero ese es IDR, Instantaneous Dig Rate, o sea, rata instantánea de excavación, que son índices que me dice cuán eficiente, cuán productivo estoy siendo con este elemento o este factor de producción que es la pala, que cuesta mucho, mucho dinero. Es un costo fijo, pero si yo divido este costo fijo por producción, yo tengo un costo variable que sí puedo manejar. Transporte, celdas de carga, que incluso a veces funcionan, pero el punto es que se puede tratar de medir cuántas toneladas tengo en mi camión y el factor de llenada. Hasta qué punto logro llenar eficientemente el volumen que es la tolva de la roca. En el chancado, bueno, hemos conversado antes del tema de energía. Consumo de energía. La energía en Chile es tremendamente costosa, pero también podemos aumentar el throughput, la producción por unidad de tiempo, por unidad de energía. Mientras más podemos producir con la misma cantidad de inversión de energía y tiempo, mejor. Eso sí que es productividad. Molienda, lo mismo, consumo de energía, throughput, carga circulante o recirculante, que es básicamente la cantidad de roca que entra pero no sale del molino. Otro factor que es muy dañino para la productividad. Y acá tenemos muchas cosas que no veo, pero vengo por acá. Consumo de explosivos. A veces nosotros hacemos fragmentación secundaria con explosivos. Perforamos, metemos más explosivo, volamos de nuevo. Pero también a veces ocupamos martillos hidráulicos. Más esto hoy en día que los explosivos. Tienen todos en común una cosa, cuesta dinero y cuesta tiempo. Todo eso daña la productividad. Aquí, lamento que no se ve muy bien, pero lo que tenemos es el factor que mencioné, utilización de equipos. A través de conversaciones con varios colegas o conocidos, algunos amigos que ya tienen puestos un poco más altos, gerente mina, gerente general, me dicen que utilización de los equipos es un factor muy importante en su evaluación. Y hay otro dicho en inglés que es lo que se evalúa, se hace. O sea, en el sentido de que si hay un bono de por medio, típicamente sí se hace. Eso no es malo, ¿eh? Yo lo digo casi en broma, pero es un tema muy importante. Los bonos son muy importantes. El truco es elegir un bono, una estructura de bono que realmente ayuda al proceso o ayuda al país. Metas de producción. Si yo tengo una planta perfecta, listo para trabajar, y no tengo mineral con la cual alimentar la planta, estoy flojeando. Aquí tengo un tremendo bien que está listo, que tiene tecnología, estado del arte, pero si la mina no es capaz de entregar el mineral para llenar esta capacidad, tengo un problema. Eso también es un tema que tiene que ver con optimización de la mina. Acá abajo, reducir tiempo perdido, el costo de fragmentación secundario y el reducir el costo de servicio. A veces en las minas en Chile hoy en día es un contratista que realiza el trabajo de fragmentación secundaria. Y eso es un contrato aparte que en tiempos de vacas flacas es tema de escrutinio. Por lo tanto, es un tema que tenemos que ver. Acordamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso es fundamental. Voy a presentar un caso que es muy rápidamente, pero un caso un poco más sencillo, porque no entiendo nada de moliendas y cosas por el estilo. Así que voy a hablar de algo que es un poco más abordable. Perforación y voladura igual, carguillo, transporte, pero directamente a las pilas. Aquí estoy hablando de lixiviación en ROM, Run of Mine, que significa que directamente en la mina, a las pilas, lo regamos con ácido, si es cobre, cianura, si estamos hablando de oro, pero no hay chancado. Eso quizás es el punto interesante. ¿Por qué? Porque la tronadura es IT. Es la única opción que tienes para romper bien la roca, es la tronadura. Cosas que son importantes, que tenga un P80, que es un tamaño característica, que es menor de X pulgadas o Y milímetros. Pero en el fondo es un índice de calidad de la fragmentación. Y eso es muy importante, porque muchas veces tronamos y alguien dice que no me gustó. ¿Pero por qué no te gustó? No me gustó. Pero ahora, si hablamos con los metalurgistas y dicen que no, viejo, si tú me das
80% de la roca por debajo de, qué sé yo, voy a ver un ejemplo enseguida. Eso es mi timer, que significa que estoy muy corto de tiempo. Pero bueno, vamos al tiro. De hecho, voy a saltar al ejemplo para atacar. Pero el punto es que esto, más esto, la homogeneidad de los fragmentos, ayuda en la recuperación y el tiempo de lixiviación. Esto es fundamental, porque si mi roca tiene una cantidad de oro, pero no soy capaz de extraer este oro, eso no es productividad. O sea, estoy perdiendo la oportunidad para sacar más bien del recurso. El tiempo también. Siempre dicen, tiempo es dinero. Mientras más rápido puedo extraer este oro, mejor para todos. Voy a saltar eso porque es lo mismo. Y vamos al ejemplo. El eje central es sencillísimo. La eficiencia del proceso de lixiviación ROM depende de la granulometría de la tronadura. ¿Por qué? Porque no hay chancador. Por lo tanto, lo que voy a regar es básicamente lo que salió de la tronadura. Nada más. Puesto en forma visual, esto a la derecha es mejor que eso a la izquierda, sencillamente. Nadie, creo, me pagaría $10,000 para esto, pero si yo les ofrezco esto, y explico por qué, quizás me van a pagar el dinero, porque la diferencia entre esto y esto es esto. Simplemente por entregar a la planta la roca nada más, con una calidad X, puedo ayudar a la minera a producir mucho más de oro. Y eso sencillamente, bueno, en los precios de hace 3 meses, era como $170,000. ¿Qué es dinero? ¿Cuál es el problema? Lixiviación ROM. La planta me dice que necesito P80 menor que 140 milímetros, que es un número característica. Pero tengo P80 que es ligeramente debajo de 250. Estoy mal. ¿Qué hago? Voy a chequear el explosivo. Los proveedores siempre tienen la obligación de demostrar que están entregando algo bueno. Y descubro que la tronadura produce mucho humo. Humo es malo. Eso significa que probablemente el explosivo no está funcionando bien. La velocidad de detonación probablemente está fuera de especificación. ¿Qué hago? Cambio mi explosivo. El tipo, no necesariamente el proveedor. Ahora tengo VOD correcta, velocidad de detonación en especificación. Y ahora mi P80 es sub 180. Mucho mejor que 250, todavía falta para llegar a 140. Me pregunto, ¿el diseño que estoy ocupando quizás no es viable? Quizás necesito cambiar el diseño. Por lo tanto, voy a modelar la fragmentación, voy a ocupar un poco más ciencia y voy a desarrollar un modelo de fragmentación que es la relación entre input, explosivo, perforación, y output, fragmentación. Y voy a ver si este meta, 140, es factible. Necesito saber si puedo o no. Información geotécnica, primordial, necesito tenerlo. Y sí tengo, pero con valores más y menos, errores, o sea, más bien dispersiones. Entonces, yo hago un estudio de sensibilidad para ver si puedo, y si puedo, modifico el diseño para garantizar el resultado. Y, como les mencioné, auditoría de calidad de implementación. P80 por debajo de 140 siempre se espera. Un ejemplo, no se ve muy bien nuevamente, pero esos puntitos acá son lugares donde debería haber un barreno con explosivo, pero no hay, por razones geológicas, razones operacionales, pero no hay. Pero se vuela igual. Por lo tanto, hay una variabilidad en factor de carga, un factor de potencia de hasta 25%. Por lo tanto, los resultados son absolutamente variables. Por lo tanto, falta de calidad, falta de productividad en la parte de la planta. Analizamos la perforación. La perforación andaba bien, salvo por aquellos lugares donde no había. Eso se llama taco. Eso se coloca en la parte superior para retener la energía del explosivo, pero si tiene calidad así, no es muy bueno, no hace muy bien su trabajo, toda la energía que está en este barreno se escapa. Y se ve un poco, bueno, es un poco exagerado, pero el tema es exactamente lo mismo. Escape de energía, y esta energía que está por allá no estamos usándolo para romper la roca. Si vamos a medir fragmentación en este caso, hagámoslo bien, con buena calidad de fotos
y concentramos nuestros esfuerzos para tener números que podemos creer. Llegamos a los famosos modelos. Esos son modelos que predice si yo hago esto en la roca, voy a conseguir una curva de granulometría. Y a través del uso de estos modelos, yo puedo chequear una combinación de Barden espaciamiento de distintos tamaños para lograr el número que quiero. 140 era poco menos era como 5 pulgadas y media más o menos. Entonces, eso me dice qué combinación de perforación tendría que tener para llegar al añorado tamaño de roca. Teniendo los modelos, y hoy voy avanzando al final, puedo hacer un modelo en balance con los pesos, con los dólares, etc. Y eso es fundamental porque yo puedo entregar una solución de ingeniería, una solución científica, pero si no calza con la parte económica, estamos fritos. Lo que tendría que ser en este caso para lograr el resultado es gastar aproximadamente $50,000 más por mes en perforación, que es $600,000 al año. Uno dice, no puede ser, córtala. ¿Cómo vamos a gastar $600,000 más en la perforación? Estás loco. Pero es un tema de dinero, nada más. El análisis es muy sencillo, hasta un contador podría hacerlo. Una mina, y es muy sencillo, créeme, una mina produce 10,000 toneladas por día de mineral lixiviable que tiene 0.8 gramos por tonelada. Y eso, minando todos los días del año, ni siquiera voy a hablar de sindicatos, logramos producir 3,650,000 toneladas de material al año. Eso es cerca de casi 3 billones de gramos de oro, transformando eso en onzas, y si nosotros logramos 5% de mejoramiento en la recuperación en la pila, 5% nada más, estamos produciendo 4,710 onzas de oro que no habríamos tenido antes, con la misma roca, la misma mina, los mismos camiones, pero ya tenemos aproximadamente $5 millones más de revenue. Eso es ahora un poquito más arriba de donde está hoy por hoy, 1,100, 1,070 más o menos. Pero esos son 5 millones. 5 millones contra 600,000. La inversión tiene sentido. Cuidado con la economía falsa. Y eso es una batalla de todos los proveedores. La constante batalla falsa. Hace poco tiempo atrás, mi empresa participó en una cosa que yo considero una perversión, que es una subasta en línea para vender tecnología, donde el que está proponiendo sus precios no sabe que el otro está vendiendo. En el fondo, el precio mínimo es lo que va a ganar siempre. ¿Okay? No conozco muchas minas donde compran sus camionetas bajo este mismo principio. Okay. Cuidado con la economía falsa. Por ejemplo, el taco que mencioné del volcán y todo eso, para mostrar que no estaba tan exagerado, el buen taco es demasiado costoso, es mucho dinero. Yo no tengo dinero para gastar en eso, por favor. Por favor. Eso es lo que pasa cuando no gastas nada de dinero en taco. Lo curioso es que esto es una mina de oro. Y su principal preocupación, aparentemente, es dilución. Dilución. Otra cosa, primar desde arriba. Eso significa colocar el booster con el detonador en la parte superior en vez de ponerlo al fondo. Son muy pocas minas que lo hacen, pero algunos lo colocan arriba porque es más rápido. Pero se puede producir esto. Esto, ¿saben qué es? Es un booster, es un APD, como lo llaman en las empresas acá. ¿Qué pasó? El detonador con el booster, que es el responsable para iniciar el explosivo, estaba tan cerca de la parte superior del barreno que la fuerza de agua o gas o lo que fuera lo eyectó antes de que detonó. Por lo tanto, detonó en el aire. Esa es una foto de un video que tengo donde vi 6 de estos eventos. Obviamente, si esta cuestión está detonando en el aire, no está detonando el explosivo. Por lo tanto, el explosivo no está detonando, no está rompiendo la roca. Esas son cosas que son economías que realmente no son ahorros. Otro más, ANFO es más barato, hecho de la causa.
O sea, el ANFO, ammonium nitrate con fuel oil, es el explosivo más eficiente y más barato. Lamentablemente se disuelve en agua, pero eso es algo que podemos rectificar ocupando emulsiones que son distintos, que son a prueba de agua, pero son más caras, cuestan más dinero. Podemos colocar unos liners, unas cosas de plástico dentro del pozo y colocar el ANFO dentro del liner, pero es bastante difícil manipular. Dicen que no es tanto agua, o sea, 2, 3 metros del agua al fondo, no pasa nada. O sea, que podemos meterlo, no hay problema. Ojalá. Pero tenemos esto. Y eso es un gran problema. Esta foto, si no me equivoco, es de Australia. Voy a decir que es en Australia porque no estoy en Australia actualmente. Pero, en serio, es un gran problema. Eso también puede pasar. Este es tóxico, netamente tóxico, muy tóxico. En Australia, y más en el futuro en este país, va a pasar exactamente la misma consecuencia. Las minas van a ser cerradas. Yo creo que con Sierra Gorda estamos Sierra Gorda no tiene este problema, que yo sepa, pero sí está cerca de un pueblo, ¿no es cierto? En Australia hay minas al lado de pueblos frecuentemente. Bueno, Chucky está al lado de Chucky, y etc. Calama. Pero el tema es que es grave. No hay nada que daña a la profitability, la rentabilidad más de una minera que está cerrado. Tenemos que gastar sabiamente, y con eso sí estoy terminando. Prometí una alusión a plantas, un esquema de una planta carbon and leach para producir oro. La eficacia de esta planta depende de la calidad total de la planta. Cada cosa, no hay nada aquí que está de más. Todo tiene que funcionar bien por el tiempo de vida de la planta. Pero si yo quisiera colocar una de estas cosas, lo que fuera, más barato, acero más barato, qué sé yo, podría reducir un poco el costo de producción de la planta. Claro que produciría menos oro, pero alguien me va a tener que felicitar porque compré una cosa más barata y bueno, eso es ahorro, ¿no? Obviamente no, por supuesto. Pero ¿por qué nuestro proceso minero tiene que ser distinto? Si sabemos claramente que si el gerente de la planta fue presentado con este problema, diría que sí, no hay ningún problema. No, en absolutamente. El desafío, y con eso les dejo, es tratar de lograr esto. Tenemos que lograr, y eso es productividad, cuando podemos producir, en este caso es una persona, pero puede ser un procedimiento, puede ser una escuela, puede ser lo que sea, que logra apalancarse de tal forma que es capaz de producir más, levantar más, ya tendremos a alguien que por dentro tiene mucho oro. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Educación, perdón, no el palo. Educación, lo que ustedes están haciendo hoy por hoy, lo que están haciendo todas las universidades. El tema es que necesitamos mejores ingenieros de minas y técnicos, por supuesto. Eso es lo que necesitamos. Y por eso es la importancia de lo que ustedes están haciendo aquí. Y por eso es tan importante que la industria, los proveedores y todos estamos ligados juntos. Porque eso es lo que nos devuelva a esto. Y con eso sí termino. La idea es compartir, aprender. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Y gozar de lo que nosotros hacemos. Típicamente cuando alguien goza de su trabajo, no para, no toma pausas y es mucho más productivo. Muchas gracias y discúlpenme por el tiempo excesivo que he tomado. Pero hagamos algo especial porque es importante para la industria y también por el país. Y les dejo.